Buenos días a todos. Gracias a la organización y sobre todo a ustedes por asistir, ¿no? por llenar esta sala, ¿no? Una vez más, llevo como 2 meses dando charlas sobre el tema del autoconsumo y balance neto y una vez más se llena la sala, lo cual es un signo inequívoco de que hay mucho interés en esta cuestión, ¿no? Y quiero agradecer también personalmente y especialmente a la gente que ya me oye por segunda o tercera vez. Intentaré ser muy breve y en cualquier caso diferente a otras ocasiones, ¿no? Normalmente la verdad es que en estos últimos meses estamos hablando de autoconsumo con balance neto desde el punto de vista regulatorio. Hoy no me toca a mí estar en mesa regulatoria, que es la siguiente, y por tanto voy a intentar, aunque ya verán que me va a costar, no entrar de lleno al menos en los aspectos regulatorios, ¿no? Quiero, antes de empezar con la presentación, recalcar que estamos en abril del año 2012 y que la situación de paralización a la que acaba de hacer referencia Pedro es absolutamente sangrante para el sector. Y por tanto voy a hablar del autoconsumo y de balance neto en el año 2012. Digo porque seguramente al ritmo de evolución que llevamos de la tecnología fotovoltaica y que algunos de mis colegas anteriores han expuesto perfectamente, y también de evolución del resto de tecnologías de combustibles fósiles, dentro de 4 años el paradigma será radicalmente diferente al que hay ahora mismo. Bien, empiezo hablando del autoconsumo instantáneo con tecnología fotovoltaica. El autoconsumo instantáneo de por sí, salvo para ciertos consumidores industriales y ciertas zonas climáticas, representa en general un escaso porcentaje de consumo total. Ejemplo clásico: el consumidor doméstico típico en el centro de la península, el consumidor doméstico típico en España por familia consume unos 3.000 kWh al año, y en el centro de la península autoconsumiría con fotovoltaica fija aproximadamente el 20%, podría diseñar una instalación para cubrir el 20% de su consumo, es decir, 600 kWh al año. ¿Esto qué hace falta? Pues hace falta 2 módulos. Cuando digo 2 módulos, subrayo los 2 módulos y pongo la foto. Son 2, exactamente 2, no es una forma de hablar. Son menos de 5 metros cuadrados. Este autoconsumo instantáneo está regulado, en España es legal desde el 9 de diciembre del año pasado, si bien tiene limitaciones, principalmente 3. Una referida a la potencia máxima de la instalación, se impide que sea superior a la de consumo, a la potencia contratada por el cliente como consumidor de electricidad, y en cualquier caso nunca puede superar los ya referidos previamente 100 kilovatios. En segundo lugar, se exige que la conexión para poder ser autoconsumo se realice dentro de la red interior del consumidor. Y en tercer lugar, se exige que el titular de la instalación de generación sea el mismo que el consumidor. Estas limitaciones lo que hacen es que impiden alcanzar ciertas eficiencias derivadas del tamaño. Y alguien puede decir, bueno, ¿y esto es tan importante? Por eso pongo esta gráfica. Esta gráfica lo que hay es según los costes que calculamos en UNEF ahora mismo como costes razonables medio representativos, el coste equivalente de la tecnología solar fotovoltaica en función del tamaño, que es el gráfico de barras que ven en naranja. Como ven, estamos hablando de que en una instalación de menos de 20 kilovatios, a día de hoy, insisto, en el año 2012, el precio está por encima de los 20 céntimos de euro por kilovatio hora, y sin embargo en instalaciones superiores a 1 megavatio estamos ligeramente por encima de los 10 céntimos de euro kilovatio hora. Es decir, hay una diferencia de eficiencia enorme, ¿no? José Luis Galindo hacía referencia antes a que hay que tener en cuenta no solo la evolución del panel, sino otros aspectos. Aquí tenemos en cuenta evidentemente todos los aspectos que son críticos. Los costes fijos son determinantes en los precios de las pequeñas instalaciones. Y lo que ven en las 2 líneas rectas son el precio medio estándar que tienen ahora mismo 2 tipos de consumidores. El rojo es la tarifa última de recurso en España, la tarifa doméstica clásica, y el azul la tarifa industrial, ¿no? Como ven, las instalaciones de más de 1 megavatio están en feed-in tariff, en paridad de grid, en grid parity, perdón, no en feed-in tariff, sino en grid parity, desde cualquiera que sea el tipo del consumidor, pero el resto de instalaciones a día de hoy no lo están, ¿no? Por tanto, las limitaciones anteriores lo que están haciendo es que, salvo en casos muy particulares, el autoconsumo instantáneo no es rentable. Bien, como la mesa es sobre el impacto sobre el sistema eléctrico, lo que quiero decir es que de serlo, o sea, en esos casos particulares donde sí lo pueden ser, en ningún caso suponen un efecto sobre la red y mucho menos sobre la sostenibilidad económica en cuanto a los peajes que se dejan de ingresar en el sistema, ¿no?
puesto que al final equivale a otros ahorros energéticos, ¿no? Nosotros defendemos que el autoconsumo hay que verlo como una fuente de eficiencia energética y es exactamente igual ahorrar el 10 o 15% del consumo con una instalación fotovoltaica encubierta que, por ejemplo, utilizar un electrodoméstico de eficiencia superior, ¿no? Por tanto, lo que me interesa más es hablar de balance neto y no del autoconsumo instantáneo, pero del balance neto de verdad, es decir, no del que hay ahora mismo en el borrador de Real Decreto que ha enviado el Ministerio a la Comisión Nacional de Energía. Se envió en noviembre, fue el equipo de gobierno anterior, del anterior gobierno, y que ha sido informado recientemente por la Comisión Nacional de Energía. La verdad es que no conocemos a día de hoy el informe de la Comisión Nacional de Energía, pero conocemos la nota de prensa que se publicó justo antes de Semana Santa, ¿no? Y a nuestro entender, esto no es balance neto, esto es un autoconsumo instantáneo con una opción de poder vender los excedentes, pero se venden a la red en una competencia que nosotros entendemos que es desigual con el resto de las tecnologías de generación tradicional, ¿no? Implícitamente, para entendernos, estoy hablando del peaje, es decir, cuando uno lo que hace es, que es lo que dice el decreto, que toda la energía que uno inyecta a la red, aunque luego la recupere una hora más tarde, tiene que pagar el 100% del peaje. Lo que está haciendo es decir que esa energía excedentaria que uno tiene y que luego va a recuperar en el modelo de balance neto con posterioridad, tiene la misma valoración que la que tiene una central nuclear, exactamente igual. Y va al mismo precio, tiene que competir, por tanto, en el mismo terreno que la central nuclear, pero además compite en desigualdad de condiciones. En primer lugar, por la limitación de tamaño que tiene impuesta, que no la tiene la central nuclear, y en segundo lugar, porque no se reconocen las externalidades, ni las positivas de la propia instalación solar fotovoltaica, ni las negativas del resto de tecnologías, o de algunas de las tecnologías con las que tiene que competir. Por tanto, si hablamos de balance neto de verdad, ¿qué tres aspectos clave valora un consumidor para tomar la decisión de ponerse una instalación de este tipo? Pues a mi juicio, tres. En primer lugar, va a valorar la independencia energética. Esto no hay que despreciarlo. Hay mucha gente, y mucho más en una época de crisis, donde tiene muy desarrollado este sentimiento de que quiere ser autosuficiente. En segundo lugar, es absolutamente clave el ahorro. Decía Arantxa, y estoy 100% de acuerdo, que para que salgan las instalaciones es fundamental que haya un ahorro económico, si no es muy difícil. Y en tercer lugar, no olvidemos, es el principio de todo esto, los aspectos de sostenibilidad, ¿no? Y en función de esos tres y de lo que pesen unos u otros, al final va a determinar cuál es la potencia de la instalación que uno tiene que construir, ¿no? Lo digo porque a lo mejor ahora veremos que el ahorro tiene unos puntos óptimos en función del tamaño y uno, si le pesa más la independencia que el ahorro, podría tener interés en hacer una instalación más grande de lo que sería óptima desde el punto de vista económico. Bien, curvas concretas. Esto es una curva semanal del mes de julio de una instalación fotovoltaica real, es la verde, en el centro de la península, en la provincia de Guadalajara, y la curva azul es la de consumo, la de un consumidor. En realidad es una curva media de un grupo de consumidores, es una zona de distribución que tiene en torno a 6.500 clientes, es del orden de la mitad de la que comentaba Concepción ahora de Málaga, que tiene la batería de pruebas de Málaga Endesa. Y bueno, y lo que ven es lo típico, ¿no? En verano, perdón, que es lo que tienen ahí, es toda la semana, pues hay dos puntas, la punta del mediodía y la punta de la noche, ¿no? Entonces lo que ven es que la curva fotovoltaica se adapta bastante bien a la forma de la curva del día, pero evidentemente pues cuando no hay sol pues hay que seguir consumiendo energía de la red, ¿no? Está dimensionada para cubrir el 60% del consumo anual. La planta fotovoltaica, perdón, está dimensionada para esto, ¿no? Bien, esa misma curva en invierno, pues lo que ven es una cosa bastante diferente, ¿no? Naturalmente, en primer lugar se observa que la producción fotovoltaica es más irregular, no todos los días en invierno son iguales, y en segundo lugar también se observa que el consumo también es bastante diferente, puesto que, como es natural, la punta de la noche en invierno es bastante superior a la punta diurna en invierno. Esto es, digamos, haciendo zoom negativo y viendo esa situación desde el punto de vista mensual, ¿no? Las barras lo que muestran son todos los meses de 2 años, pongo 2 años porque el año 2011 ha sido climatológicamente muy bueno desde el punto de vista solar.
y así pues se pueden comparar un año que no fue tan bueno como el año 2010 con el año 2011. Entonces lo que ven ahí es, en verde tienen el porcentaje, perdón, no el porcentaje, en este caso está en kilovatios hora, la parte de autoconsumo que sería instantánea. En azul tendríamos lo que son los neteos que se producirían dentro del mismo mes, la energía que tendríamos en exceso al mediodía y que luego recuperaríamos por la noche. Y en naranja lo que tienen es el consumo neto que seguiría produciéndose de la red, ¿no? Como ven ahí, para llegar a un autoconsumo, una cobertura del 60%, lo que se busca básicamente es en los meses de verano llegar prácticamente a no consumir energía de la red dentro del mismo mes. Si nos vamos a hacer el 100%, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que cabría esperar, ¿no? Que ya, además de las gráficas, de los colores anteriores, aparecen lo que llamamos los créditos intermes, es decir, hay que trasvasar energía de un mes a otro, hay que generar más energía de la que uno consume en verano para posteriormente compensarla en invierno. Y para poner un ejemplo también, y dado que hace no mucho estuve por allí explicando esto, he puesto la curva de lo que pasa en Tenerife para cubrir el 100%, y como ven es radicalmente diferente. En Tenerife hay una insolación mucho más estable y también hay un consumo bastante más estable, con lo cual para llegar a cubrir el 100%, fíjense que el volumen de energía que hay que trasvasar de un mes a otro es muy inferior. Conclusión, ¿por qué las propuestas de UNED que ha hecho al modelo de balance neto? Bueno, la primera es que la valoración de los excedentes dentro del mismo periodo de facturación, típicamente dentro del mismo mes o bimestre en el caso de España, se valoren al mismo precio de energía comprada en la red. Esto es lo que es el balance neto en Norteamérica. No hay, o sea, el cliente doméstico creemos que no puede entender que se le diga, oiga, si usted ha generado 1 kilovatio hora, resulta que ese kilovatio hora vale menos del kilovatio hora que usted está consumiendo, al menos si se ha producido entre el mismo periodo de facturación. Otra cosa es que eso se traspase posteriormente. La segunda propuesta es que efectivamente si la compensación no se produce dentro del mismo mes, se empiece a haber una degresión de ese valor, y por tanto sí que apoyamos que eso compita, aunque sea de forma desigual, con el resto de tecnologías, y por tanto se valora el coste evitado, es decir, que se pague el 100% de los peajes una vez que no se ha compensado la energía dentro del mismo mes. La tercera, que es absolutamente crítica, es la eliminación del actual límite superior del tamaño de las instalaciones. Y además estamos de acuerdo que esto no puede ser, de repente no podemos llegar a hacer cualquier tipo de instalación. Esto en primer lugar tiene dos fases. La primera fase de acceso a la red, el distribuidor ya se va a encargar de poner un límite, es decir, no vale cualquier cosa. Las redes tienen una cierta capacidad y eso hay que valorarlo, pero en segundo lugar es que además el modelo de valoración de excedentes intermes a coste evitado ya supone indirectamente un límite en el tamaño de instalación, como vamos a tener oportunidad de ver al final. Cuarta propuesta, la deducción fiscal temporal. Pedro hacía referencia ahora que algunos cálculos hablan de un retorno fiscal para el Estado superior al 35%. Nosotros necesitamos, para que sea hoy rentable en instalaciones pequeñas individuales, que haya un incentivo fiscal. Lo que queremos es que sea además decreciente, porque insistimos, en 4 años el modelo estamos seguros que será muy diferente y por tanto no hará falta. Hemos propuesto al Ministerio que se empiece en el 30% de la inversión si se realiza en este año 2012 y que a partir de ahí vaya decreciendo. Y además, muy importante para los fabricantes españoles, ¿no? Este incentivo fiscal lo vinculamos a la exigencia de un contenido mínimo europeo de la instalación. Es decir, queremos que los paneles, los inversores, las estructuras se fabriquen en Europa. Creemos que es una parte absolutamente crucial también del modelo de negocio del sector fotovoltaico en este momento y de la evolución de estos beneficios a la sociedad. Ya termino. Por último, lo que también hemos solicitado es que se permita una agregación de contadores, que se permita alcanzar mayores niveles de eficiencia a través de un modelo compartido, ¿no? Puesto que, como hemos visto antes, esto permitiría pues, que el precio al que se alcanzaran las instalaciones fuera mucho más bajo, ¿no? Y siempre, además, desde el punto de vista, conociendo la red, siempre vinculado a la proximidad en la red. Es decir, no estamos pensando que haya una comunidad de propietarios en Almería, que se instale allí una instalación fotovoltaica para consumir energía, pues a lo mejor en Galicia, ¿no? No es esto. Pero, por ejemplo, para las comunidades de propietarios, estamos en Madrid y aquí es absolutamente crítico. La regulación, tal y como está ahora, si se exige que el mismo propietario de la instalación sea el consumidor, pues es prácticamente imposible
tener modelos de autoconsumo fotovoltaico en cubiertas de viviendas plurifamiliares. Bien, esta es la gráfica, vamos a ver si soy capaz de explicarlo. En el eje horizontal lo que tenemos es el tanto por ciento de autoconsumo anual, que está basado en el mismo modelo de antes de los 6.500 clientes aquí en el centro de la península, y lo que tienen son bueno, pues los efectos de las consecuencias de este balance neto que nosotros proponemos sobre algunos de los parámetros críticos, ¿no? Quizá la primera que hay que mirar es la azul clara, la que, no sé si esto sí, se ve el ratón, ¿no? Sí. Esta que empieza por aquí, no hago cosas por debajo del 18%, puesto que este es el nivel de autoconsumo instantáneo mínimo. Entonces se ve que a día de hoy, en 2012, y antes de aplicar lo que pase con esta famosa subida de la Natur del 7%, que todavía no tenemos clara cómo se va a producir, pues tenemos ahorros en torno al 1% aproximadamente, y según vamos aumentando el tamaño de instalación, es decir, vamos aumentando el tanto por ciento de autoconsumo anual, esos ahorros van creciendo y tienen un óptimo en torno al 60%, tienen un máximo en torno al 60%. Y luego empiezan a decrecer, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. La curva azul oscura lo que tiene es el tanto por ciento de autoconsumo instantáneo. Empezamos en el 18%, que comentaba antes, y según vamos aumentando el tamaño de instalación, va aumentando también el autoconsumo instantáneo hasta quedarnos en un límite que supera ligeramente el 35%, ¿no? Sin embargo, los neteos intramés, que evidentemente cuando las instalaciones de autoconsumo instantáneo son cero, empiezan a aumentar, y luego también tienen un punto que está ligeramente por encima del 60%, donde ya el incremento que tienen empieza a ser mucho menor. Y se empiezan a producir, que es la curva verde, a partir del 60% se empiezan a producir trasvases de energía de un mes a otro. Y por tanto, al estar los trasvases de energía penalizados porque tienen un peaje, indirectamente influyen en el ahorro que se consigue, porque al final lo que acaba ocurriendo es que le cuesta más al consumidor la energía, si tiene en cuenta naturalmente la amortización de la inversión. Otro parámetro fundamental desde el punto de vista de la red es la potencia fotovoltaica que habría que instalar para cubrir esto. Respecto de la potencia de consumo, aquí lo tienen, empezaríamos en un 10% y acabaríamos ligeramente por encima, no llega al 60%, con valores superiores al 100% de autoconsumo, ¿no? Es decir, no estamos pensando en ningún caso que haya instalaciones que tengan una potencia superior a la potencia contratada por el cliente. Lo digo para tranquilizar a algunos responsables de compañías de distribución eléctrica que dicen que proponemos cosas que están fuera de los parámetros lógicos de la red, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista del consumo, o al menos de comparación con la potencia de consumo, no. Es decir, estaríamos de acuerdo en que hubiera una limitación, de que la potencia de consumo fuera una limitación para la potencia de generación. Lo que no estamos de acuerdo es en los 100 kilovatios. Y por último, otro de los efectos claves para el sistema es la curva naranja de menor recaudación de peajes. O sea, esto evidentemente hace que la compañía eléctrica tenga pues una menor recaudación de peajes. Esa energía, básicamente la compensada dentro del mismo mes, deja de cotizar al sistema, y estos pueden llegar a ser del orden del 35% del total de peajes del consumidor, de ese tipo de consumidores, ¿no? Y bueno, y hay una recta aquí que es muy natural, pero que hay que ponerla porque para que se vea que es muy relevante, es el ahorro de pérdidas. Esto sí es un ahorro generalizado para el sistema, el ahorro de pérdidas que se produce con estas instalaciones, ¿no? Como ven, en instalaciones de en torno al 60-70% estamos muy cerca del 10%, o sea, cerca del 10% de la energía consumida por esos clientes que se pusieran este modelo de autoconsumo estaría ahorrada, no se perdería en las redes de distribución. Es decir, sí, ya estoy fuera de tiempo. El balance neto bajo nuestras propuestas situaría un óptimo de ahorro en torno al 60% de autoconsumo del sector doméstico, y sería disuasorio tratar de cubrir porcentajes de consumo superiores al 80%. El autoconsumo instantáneo de aplicarse este modelo subiría a valores de en torno al 35% del total, mientras que el 25% restante hasta llegar al óptimo se necesitaría dentro del mismo mes. De hecho, hemos calculado que hasta que no hubiera una penetración superior al 40% del consumo de los clientes, es decir, estamos hablando de más de 15.000 megavatios, es una barbaridad. Como decía antes José Luis, en España estamos ligeramente por encima de 4.000, estamos muy lejos de alcanzar estos niveles. Hasta esos niveles no se empezaría a ver energía fuera de la red de media tensión. Por tanto, todo lo que uno produce de más en exceso lo está consumiendo el vecino de al lado, para hablar de una forma coloquial, ¿no?
Tercer lugar o tercera conclusión, se producirían ahorros al sistema eléctrico por menores pérdidas de en torno al 10%, ya lo hemos visto, y además que la recaudación por peajes sería en torno al 30% de la factura de estos prosumidores, ¿no? Consumidores productores. Nada más. Muchas gracias por